Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial. En este video tutorial vamos a aprender a configurar Neobeam o NBeam como Visual Studio Code. En este caso vamos a utilizar la configuración que ya existe que se llama Astro NBeam. Vamos a ver, por ejemplo, si vamos a buscador de Google y aquí colocamos, por ejemplo, Astro NBeam, aquí vamos a tener el repositorio de GitHub como también astronbeam.github.io. Por ejemplo, si ingresamos aquí vamos a tener, por ejemplo, los primeros pasos que nosotros podemos hacer para configurar nuestro Neobeam, como esta configuración que vemos aquí, la previsualización. En este caso, como verás aquí, se parece a Visual Studio Code. Aquí tenemos el explorador de proyectos y aquí tenemos la parte del código, y como verás aquí vamos a encontrar muchas cosas más, tanto en este lado como también en la parte inferior. Entonces lo que vamos a hacer ahora es prácticamente configurar de esta forma Neobeam. Si nosotros bajamos más abajo, aquí vamos a tener los requisitos para poder configurarlo de esta forma Neobeam. En este caso necesitamos tener los NER fonts. Por ejemplo, si abrimos en otra pestaña, los NER fonts son las tipografías que nosotros podemos instalar en nuestra fuente. Entonces cualquiera de estas tipografías lo puedes instalar. Por ejemplo, puedes instalar un Firacode, que está aquí, Firacode NER font, o lo que a ti te guste. Luego de instalar eso, pues prácticamente ya tendrías el primer requisito completado. El segundo requisito es que nosotros tengamos instalado Neobeam en la versión de 0.8. Lo primero que vamos a hacer ahora es instalar Neobeam. Ahora, si tú ya tienes instalado Neobeam, lo que tú tienes que hacer es que si tienes tus configuraciones propias, lo que puedes hacer es crear un backup por seguridad. Porque lo que vamos a hacer con Astro NBeam es agregar las configuraciones que hay aquí para tener nuestro NBeam de esta forma. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora, yo ya tengo instalado NER font, que lo puedes hacer simplemente descargando las fuentes de cualquiera fuente de este NER font y lo agregas en este caso a tus fuentes. Por ejemplo, si vamos a la configuración y aquí podríamos buscar fuente, por ejemplo aquí en el buscador voy a colocar fuente, aquí configuración de fuente, y en este caso simplemente lo que vas a descomprimirlo, arrastrarlo aquí, y luego de eso vamos a tener instalado las fuentes de NER font. Por ejemplo, si aquí yo coloco Firacode, como verás yo tengo ya instalado Firacode, que es la fuente que necesitamos para que se carguen logos e iconos de Astrobeam. Entonces luego de eso vamos a instalar Neobeam. Podemos abrir simplemente en otra pestaña esto, que aquí prácticamente nos va a guiar a la parte de Neobeam 0.8.0, o también puedes ir a su página oficial o a su repositorio oficial. Por ejemplo, si colocamos aquí NBeam o Neobeam, vamos a ir por ejemplo a neobeam.io. Si ingresamos aquí tenemos una introducción sobre qué es Neobeam, y luego de eso podemos ir donde dice Install Now. Si nosotros vamos a Install Now, se va a abrir el repositorio y aquí se va a abrir la guía de cómo nosotros podemos realizar la instalación, y tenemos para diferentes sistemas operativos. En este caso tenemos para Windows, el cual tenemos que tener la versión de Windows 8 hacia adelante, porque dice que no funciona en Windows 7, porque dice que no hay soporte en Windows 7 o otras versiones menores a Windows 7. Luego de eso, en Windows nosotros podemos instalarlo de esta forma, con este comando, como también utilizando Chocolatate y Scoop. También más abajo vamos a tener cómo instalar, por ejemplo, en sistemas operativos MacOS, y más abajo vamos a tener en sistemas operativos de Linux en diferentes distribuciones. Simplemente buscas la distribución, ya sea Ubuntu o la distribución en la cual estás trabajando, y luego de eso puedes pasar a instalar. En este caso, como estamos en Windows, yo lo voy a hacer de esta forma. Puedo hacerlo de esta forma, puedo copiar y simplemente ejecutarlo esto en mi terminal de Windows. Así que voy a abrir mi terminal y lo que yo voy a hacer es pegar aquí. Pego, presiono Enter y lo que va a pasar es iniciarse la descarga del archivo, y luego de eso va a pasar a instalarse. Simplemente esperamos hasta que termine de instalarse Neobeam. Como verás aquí, el archivo está descargando desde su repositorio un archivo de .msi, y luego de eso va a iniciarse la instalación. Aquí de hecho me va a preguntar: ¿quieres permitir que esta aplicación haga cambios en nuestro dispositivo? Simplemente vamos a colocar sí, y luego de eso va a terminar de instalar. Cuando termine de instalar ya tendríamos NBeam. Por ejemplo, si yo aquí coloco NBeam, de hecho no funciona, lo que voy a hacer es cerrar y volver a abrir, y voy a colocar NBeam. Como verás aquí ya nos aparece, y aquí tenemos NBeam la versión 8 o 0.8.2.
Entonces hasta aquí ya tendríamos instalado NBean y podríamos hacer un uso básico de NBean. Por ejemplo, para salir de acá simplemente colocamos dos puntos Q. ¿Listo? Podemos crear un espacio de trabajo para este video tutorial. Por ejemplo, voy a ir a mi espacio de trabajo que se llama Workspace. Y dentro de aquí voy a crear una carpeta. Por ejemplo, hola AstroBean o NBean. Voy a colocar hola NBean. De esta forma voy a acceder hasta esa carpeta que es hola NBean. Y ahora, si tú eres nuevo en utilizar NBean, en este caso NBean es un editor de código en la terminal. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un archivo, editarlo y guardarlo. Para crear un archivo simplemente tendríamos que colocar NBean y luego de eso el nombre del archivo. Por ejemplo, voy a colocar hola.txt. Cuando yo presione de esta forma, lo que va a pasar es lo siguiente. Si este archivo no existe en este directorio, lo que va a hacer es crear este archivo con NBean. Ahora, si existe, lo que va a hacer es cargar lo que contiene el archivo para poder editarlo. Ahora, si yo presiono Enter aquí, el hola.txt no tiene nada y yo podría empezar a escribir presionando S. Presiono S y ahora podría insertar texto. Por ejemplo, hola NBean, de esta forma. Ahora, para guardarlo, simplemente tenemos que salir de la parte de insertar texto presionando espacio. Y luego de eso, para salir de aquí, tendríamos que guardar primero el archivo. Para guardar el archivo colocamos dos puntos W y prácticamente presionamos Enter. Ya tenemos guardado el archivo. Ahora para salir presionamos dos puntos, espacio, de esta forma. Esto sería algo básico con NBean. Lo que vamos a hacer ahora es prácticamente agregar esta configuración de AstroBean para tener nuestro NBean de esta forma. Entonces para eso vamos a bajar hasta la parte de abajo donde tenemos que realizar la instalación. En este caso nos dice que vamos a seleccionar en qué sistema operativo vamos a hacer la instalación, por ejemplo Windows PowerShell. Y en este caso en Windows se crea de esta forma el backup y aquí tendríamos el backup de otro archivo. Y para clonar el repositorio con la configuración tenemos que ejecutar primero esta. Vamos a copiar la primera línea y vamos a ejecutar. Y esto prácticamente lo que va a hacer es clonar el repositorio de AstroBean en la carpeta local data dentro de una carpeta NBean. Luego de eso vamos a ir a ese lugar, listo, y lo que va a hacer es clonar. Termino de clonar y cuando termina de clonar nos dice que nosotros ejecutemos NBean. Entonces simplemente aquí colocamos NBean de esta forma. Ahora cuando nosotros ejecutemos NBean, aquí lo que va a pasar es va a pasar a instalar todos los paquetes necesarios, todas las librerías necesarias, todas las extensiones necesarias para que nuestro NBean se configure como se muestra aquí, como en esta parte. Entonces prácticamente va a aplicar todas las configuraciones de AstroBean, ya que AstroBean es una configuración para NBean para tener como por ejemplo Visual Studio Code o en este caso tener este aspecto. Entonces simplemente nosotros esperamos hasta que termine de instalarse. Por ejemplo aquí tenemos esta librería que está en el 90% y tenemos que esperar hasta que se desaparezca esta parte y prácticamente se recargue un nuevo archivo. Como verás aquí ya nos aparece que AstroBean se ha instalado correctamente, todas las configuraciones se han agregado correctamente. Entonces yo por ahora, aquí está abierto un archivo vacío, yo podría cerrarlo y volver a abrir una terminal y volver a dirigirme a mi espacio de trabajo que era Workspace y la carpeta que era hola NBean. Ingresamos aquí, tenemos un archivo que se llama hola.txt que hemos creado con NBean y lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro NBean. Si presionamos y abrimos nuestro NBean, como verás nuestro NBean va a tener otro aspecto, que prácticamente este aspecto es aplicado por todas las configuraciones de AstroBean. Entonces aquí tenemos por ejemplo los pasos para explorar archivos, para crear archivos, entre otras cosas. Por ejemplo, si yo presiono espacio, aquí me aparecen más letras para ejecutar estos comandos. Por ejemplo, para abrir el explorador de este proyecto o de este directorio donde nosotros nos encontremos, que es prácticamente en Workspace o la Bean, simplemente podemos presionar espacio, luego de eso E. Si presionamos de esta forma, como verás aquí, ya tenemos un aspecto como de Visual Studio Code, en el cual en este lado tenemos nuestro espacio o nuestro explorador de proyectos, donde está Workspace o la Bean, y dentro de ahí tenemos el archivo hola.txt. De hecho, aparte de simplemente utilizar teclado en configuraciones básicas de NBean, aquí nosotros podemos utilizar hasta el puntero de mouse. Por ejemplo, si yo presiono aquí doble clic, como verás se abre en este lado.
Y también aquí mismo también podría utilizar mouse y podría presionar aquí en cerrar archivo y va a cerrarse el archivo y aquí simplemente se abre un nuevo archivo. Entonces de esta forma también nosotros podríamos hacer. Ahora, lo que yo quisiera hacer es editar este archivo. Entonces para editar simplemente nos podemos presionar al final y presionar S. En este caso era NBin y presionando Enter aquí podríamos agregar más textos. Por ejemplo, más textos. Ahora, como se ha aplicado toda la configuración de Astrobin, en este caso podemos utilizar sus atajos. Por ejemplo, lo que hacíamos antes para guardar era presionar escape, luego de eso 2 puntos y luego de eso W para guardar. Pero nosotros ya no lo vamos a hacer eso, sino que nosotros podríamos presionar Control más S y prácticamente se guardan todos los cambios. Y para salir, simplemente podríamos presionar Control más Q y ya estamos fuera de NBin. Entonces en este caso utilizar NBin ya no va a ser tan difícil porque con todas las configuraciones de Astrobin nosotros podemos utilizar sus atajos de teclado, como también has visto que podíamos utilizar el mouse. Entonces si nosotros vamos por ejemplo aquí a tutorial básico en el cual vamos a tener algunos atajos, como por ejemplo el cual que hemos utilizado, espacio más E para abrir el explorador de archivos. Luego de eso aquí también nos dice con F7 podemos abrir una terminal. Por ejemplo, vamos a crear en este caso un archivo más. Voy a colocar NBin y voy a colocar espacio E. Y como estamos aquí, también podemos utilizar puro teclado para cambiar de ventanas. En este caso, por ejemplo, vamos a abrir hola.txt. Ahora, estamos en este lado. Ahora, ¿cómo nosotros regresamos simplemente utilizando el teclado a este lado? Simplemente presionamos Control más L o Control más H. Y prácticamente con Control más H iríamos a la izquierda y Control más L sería a la derecha. Entonces de esta forma también nosotros podemos movernos. Ahora la otra cosa que hemos visto es que con F7 podríamos abrir una terminal. Entonces si presionamos F7, como verás aquí se abre la terminal de CMD y podría colocar dir. Y prácticamente aquí tenemos el archivo que es hola.txt. Y para salir simplemente presionamos F7. Y ahora nosotros podríamos crear otro archivo, como por ejemplo un archivo de Python. Presionando espacio y aquí prácticamente se abre todos los comandos que nosotros podríamos ejecutar y en este caso voy a presionar un escape y voy a irme por ejemplo a este lado y voy a presionar espacio, voy a presionar L y A. Cuando yo presione A, aquí me va a aparecer que yo puedo crear un nuevo archivo o una nueva carpeta. Entonces en este caso lo que yo voy a hacer es crear un nuevo archivo, le voy a llamar hola.py. Cuando es archivo tenemos que colocar una extensión y cuando es directorio podemos colocar una barra diagonal. Entonces podemos presionar de esta forma y aquí tenemos ya creado un archivo que se llama hola.py. Y para abrir simplemente presiono Enter y aquí podría ejecutar de la siguiente forma. De hecho en este caso voy a colocar S y voy a colocar aquí la función print. Y aquí por ejemplo voy a colocar hola mundo. Guardo con Control más S, de hecho tengo que presionar escape, Control más S. Y luego de eso puedo pasar a ejecutar este archivo. Entonces abro una terminal y aquí puedo colocar, por ejemplo, Python hola.py. De esta forma. Y aquí tengo el resultado. Entonces, como verás, con las configuraciones de Astrobin, nosotros podemos trabajar con NBin como si estaríamos trabajando con Visual Studio Code. Y aquí, en la documentación de Astrobin, aquí en el tutorial básico, tú tienes los comandos básicos para poder dominar y para poder aprender a utilizar la configuración de Astrobin con NBin. Entonces aquí tú puedes encontrar más comandos que pueden hacer muchas cosas. Y de hecho, si nosotros vamos aquí a esta parte de File Mapping, donde prácticamente están todos los comandos para realizar diferentes tareas con Astrobin. Pero lo básico es que nosotros podamos abrir este explorador de proyectos y navegar entre archivos y editarlos. Por ejemplo, si vamos a hola.txt, nos ubicamos en la última parte, presionamos S para poder editarlo y luego de eso, luego de editarlo, presionamos escape, podemos guardar con Control más S y listo. Y cuando terminemos, nosotros podríamos salir de aquí con Control más Q. Entonces de esta forma muy simple, si somos nuevos utilizando NBin o queremos utilizar NBin, y queremos ya una configuración completa como de Astrobin, pues simplemente podemos instalar a NBin, luego de eso clonar las configuraciones de Astrobin y agregarlos a la configuración de NBin y luego de eso simplemente utilizamos NBin de manera muy simple. Bueno, hasta aquí sería el video tutorial donde hemos aprendido a agregar una configuración de Astrobin a NBin en Windows
Ahora, si te ha gustado este video tutorial, no olvides de poner me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para más videos de este tipo. Si quieres aprender más sobre Nevin, déjame en los comentarios, házmelo saber y conmigo nos vemos en un próximo video.